Y ya con nosotros en esta plataforma Zoom, nuestro buen amigo Mauricio Alarcón Salvador. Él es director de la Fundación Ciudadanía y Democracia. Ahí estás, ahora sí ya te vi. Y ¿Cómo estás, desarrollo, Mauricio? Bernardo, y desarrollo, no me cambies el nombre. Ciudadanía y Desarrollo, dije, no seas así. Democracia, pero es que claro, en Es momentos en los que en el país esté en riesgo la democracia, no tengo la menor duda de que habrás pensado en ella alguna otra vez. lapsus, lapsus. Oye, hablando de eso, primero te he visto muy activo y obviamente pues tus comentarios, y está bien, han generado mucha repercusión acerca de lo legal o lo ilegal. Y me pregunto, te digo la verdad, a tu criterio, porque obviamente Mauricio Alarcón es un investigador, un analista y además que lleva muy bien los archivos de la Asamblea Nacional. A tu criterio, ¿es legal o no es legal el juicio político al presidente Guillermo Lazo? Y te digo porque se pronunció la Corte Constitucional indicando si autorizamos a que se lleve adelante el juicio político, pero dejó claro que tenía que ser por un presunto y además delito, ¿no? Peculado. Pero hasta ahí nomás, el resto es juicio político, por supuesto. No es juicio penal, no tiene nada que ver con la función jurisdiccional. Partamos de aquí. Pero, ¿qué te parece, oye? Primero que nada, buenas tardes, Bernardo. Un saludo a la distancia para ti y para nuestra audiencia a través de la señal de majestad. Y pues creo que la figura del juicio político no puede ni debe ser satanizada por la ciudadanía, por los periodistas o por los políticos, pues es una forma de control político establecida en la Constitución, no solo en la de 2008, sino incluso en constituciones anteriores. En ese juego del equilibrio de poder que tiene lugar principalmente entre el Ejecutivo y el Legislativo, es que se pone, se inserta esta figura que lo que busca es al máximo órgano de representación por excelencia, que es el Congreso o la Asamblea Nacional, entregarle la facultad de poder vigilar, seguir, investigar y sancionar, de ser el caso, por supuesto, el manejo de otra función del Estado, en este caso específicamente la del Ejecutivo. Así es que para aquellos, y hay que partir, y la Corte lo ratifica en su dictamen, que satanizan el enjuiciamiento político, incluso catalogándolo de golpe de Estado o de figura que promueve un golpe de Estado, es por decirlo menos un absurdo, ¿no? Ahora bien, la Pero como realidad. detalle aquí, incluso como paréntesis, esta figura del enjuiciamiento político o herramienta que tiene la democracia, no solo en el Ecuador, por si acaso, en otros países se llama el impeachment. De hecho, Bill Clinton, recordemos, tuvo un impeachment. Se buscó que Trump tenga uno, a la final no No resultó, porque prosperó. faltó el tiempo. Pero Macron le buscaba un impeachment. Algunos Italia es frecuente aquello, aunque obviamente ellos tienen un régimen Distinto, parlamentario, así pero es. tienen otra figura. Pero en una serie de países democráticos, ahí esto, diría yo, en todas las democracias, y claro, en el Ecuador también. Sí, en el Ecuador, no sé si se ha abusado de ella, o por lo menos en esta ocasión, más que abusar, diría yo, como que un poco se ha tergiversado. No lo sé, por eso pregunto al experto. Y mira, Bernardo, a propósito de esto, ahora ya en la realidad, en la práctica, en lo que estamos viendo en este tiempo, la figura del juicio político en este sentido tiene una forma puntual establecida en la Constitución. No es de ninguna manera una figura subjetiva, pues precisamente, y valga lo que tú aclarabas al inicio, al ser un proceso político y no jurisdiccional, no judicial, hay ya por sí solo una enorme subjetividad, un enorme personalismo en su tratamiento, en su análisis y en la forma en la que éste pueda concluir. Por lo tanto, es que en la norma suprema y en la norma complementaria, que es la que rige a la función legislativa, se establecen cuestiones muy puntuales para tratar de dar un límite específico en torno al cual se mueva el legislador. Por ello es que en nuestra Constitución, algo que ya se ha discutido durante las últimas semanas, el artículo específico sobre el enjuiciamiento político señala tres causales que además claramente dicen no amerita una decisión judicial previa,
pero que tienen que estar sometidas, particularmente algunas de ellas, a un dictamen previo de la Corte Constitucional. Hay que separar también, Bernardo, lo que es la destitución del presidente y la disolución de la Asamblea Nacional en la mal llamada muerte cruzada de lo que es este proceso. Un juicio político que opera y ha venido operando durante el último periodo legislativo, al menos intentado en 19 ocasiones. Ojo con ese detalle. Es por ello que en un medio de comunicación impreso semanas atrás yo me permití afirmar que de antes teníamos una comisión de archivo, pero que hoy en la Asamblea Nacional se ha llegado lamentablemente a prostituir la figura del juicio político, pues se abusa de ella con una enorme discrecionalidad y con consecuencias que más allá de gustarnos o no, terminan generando pues un desequilibrio en la democracia y por supuesto repercusiones frente a nosotros, los ciudadanos. ¿Qué cosas, no? Oye, en este caso, a ver, el presidente la Corte Constitucional autorizó, validó el enjuiciamiento político del presidente Guillermo Lasso a través de la Asamblea, pero para este caso específico o el tema específico del peculado. Y claro, este momento está el tema en la Comisión de Fiscalización. Hay asambleístas que dicen que lo que dictamine o resuelva más bien la Comisión de Fiscalización no es obligatorio, no es que el Pleno puede acatar, sino simplemente las comisiones son, de hecho, netamente entidades asesoras del Pleno. ¿Cómo es eso? Porque muchos dicen, como en la comisión no pasaría el tema, ya no va más el juicio político. Pero al final otros dicen, no importa, lo que diga la comisión, no importa. Puede haber un informe de mayoría, un informe de minoría, el Pleno puede o no acoger esas resoluciones o dictámenes de la Comisión de Fiscalización, pero es el Pleno el que decidirá. ¿Cómo es eso? Partamos, Bernardo, de lo que sucedió hace pocos días. Se obtuvo el dictamen de admisibilidad de la Corte por un presunto delito en específico y el CAL, a través del presidente de la Asamblea Nacional, remitió todo a la Comisión de Fiscalización. ¿Es importante esta comisión legislativa? Por supuesto que sí, porque es la que sustenta formalmente la médula del juicio político propiamente dicho. Tú has visto que se han activado ya los periodos de tiempo en los cuales se anuncian pruebas, se evacúan pruebas, se analiza y se emite un informe. Este proceso al interior de la Comisión de Fiscalización dura aproximadamente 30 días, según lo que esté establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, y culmina con un informe, independientemente de mayoría o minoría, que es algo que se debate, con un informe que puede o no invitar al Pleno de la Asamblea Nacional a dejar todo ahí, para hablar en términos coloquiales. En términos formales, recomienda el archivo del juicio político. Una mayoría al interior de la Comisión de Fiscalización puede decir, miren, no hay mérito para incluso lo que la Corte Constitucional ha limitado en su dictamen, no creemos que esto deba avanzar. Pero claro, este informe pasa nuevamente al presidente de la Asamblea, quien lo distribuye entre los legisladores y convoca una sesión para que haya la discusión, ojo, del informe de la Comisión de Fiscalización y con mayoría absoluta, Bernardo, no mayoría calificada, mayoría absoluta de 70 legisladores, se puede rever la decisión de la Comisión de Fiscalización de manera fundamentada, por supuesto, y dar paso al juicio político rechazando esa sugerencia de archivo que la Comisión ha hecho previamente. Es decir, 70 de las 137 voluntades bastan, más allá del trabajo de la Comisión de Fiscalización, para sentar al presidente ante el Pleno y responder a esta acusación política que se le ha hecho. Esa era una de las inquietudes que tenía para ti, porque claro, hay rumores, hay comentarios, y bueno, ahora últimamente han aparecido, pero infinidad, un sinnúmero de, entre comillas, analistas políticos y constitucionalistas que dan su propia versión del tema, así que yo más bien pregunto a quien sabe, y no de ahora, porque hemos tenido pues a Mauricio Alarcón con nosotros ya desde confianza de la casa,
y es un conocedor de la ley, de la Constitución o de las leyes de la Constitución y además del procedimiento parlamentario, porque hay una norma que regula a la Asamblea y un procedimiento, y eso es importantísimo porque obviamente no es que sea superior esta normativa de la Asamblea, pero sí, obviamente, lo que hace es determinar y definir por dónde ir en casos como este. Ahora, al parecer, es un hecho de que si habrán los 70 votos para Al que, menos. sí, por lo menos, digan si es que el informe de la Comisión de Fiscalización es para recomendar se archive, no se archivará y pasaría y el proceso iría pues al pleno de la Asamblea. ¿Qué es lo que ocurre ahí, Mauricio? Y en el pleno de la Asamblea sobre este juicio político. En el pleno de la Asamblea, Bernardo, veremos algo muy parecido a lo que se ha visto en ocasiones anteriores respecto de los juicios políticos a ministros y exministros de Estado, donde se produce la acusación formal, donde se da además la defensa del acusado, en este caso el presidente de la República, después debaten los legisladores y finalmente, días más tarde, toman una decisión. Para Hay tiempos, ¿no? Hay tiempos de sí, sí, sí. tantas horas para presentar los argumentos en contra, tantas horas a que el presidente o acusado obviamente presente las pruebas de descargo y el tiempo. Dos temas. ¿Nos podrías indicar si los tienes en mente cuántas son las horas que tiene cada uno? Y otro detalle, ¿puede el presidente delegar a abogados, a representantes para que vayan a la Asamblea o tiene obligatoriamente que él presentarse en la Asamblea a defender su causa? Parto de lo último, que creo que es importante, Bernardo. Todo parece indicar que si bien el presidente, al menos para esta etapa, al interior de la Comisión de Fiscalización, actúa a través de su abogado defensor, el doctor Edgar Neira, será ante el Pleno de la Asamblea Nacional que concurra por cuenta propia. Ya lo ha anunciado incluso que él cree que debe defenderse en primera persona de las acusaciones y que incluso en ese mismo momento podría, ante los 137 legisladores, firmar el decreto de disolución de la Asamblea Nacional. Así es que más allá de si puede o no puede el presidente mandar un abogado para su defensa o para su comparecencia dentro del juicio político, lo cierto es que el presidente a hoy al menos ha anunciado que acudirá y se defenderá, ha hablado en primera persona, estas acusaciones. Ahora bien, tú topabas al inicio de esta última intervención lo que implica el proceso de enjuiciamiento político una vez que avanzan estas cosas. Te decía, cuando la Comisión de Fiscalización termina su trabajo, Bernardo, y entrega el informe que puede recomendar o no se proceda o se archive, en este caso, el juicio político, el presidente de la Asamblea Nacional tiene 3 días de plazo máximo, no necesariamente los 3 días, puede hacerlo de inmediato, según la ley orgánica de la función legislativa, para difundir el informe, la decisión de la comisión. Transcurridas, ahí sí, 48 horas, ojo que estamos hablando de tiempo corrido, 48 horas, es decir, no 2 días, no 2 días hábiles, 48 horas tiempo por reloj tras la difusión del informe, debe incorporar el presidente formalmente la discusión del mismo ante el Pleno de la Asamblea Nacional. El inicio formal de la interpelación en el Pleno. Cabe mencionar además que después de este plazo, tiempo corrido de 48 horas, Bernardo, se puede en el plazo de 5 días, es decir, dentro de los siguientes 5 días, incorporar en el orden del día. Tú ahí andas sumando, ya no estamos hablando además de tiempos que son camisas de fuerza, salvo esas 48 horas. Los otros 2 pueden transcurrir en menor medida, de ser el caso y por decisión del presidente, para que ahí sí, sentados los 137 legisladores y teniendo al frente al presidente de la Asamblea Nacional, se proceda formalmente a la discusión. Inicia, como yo te decía, el proceso, Bernardo, con la interpelación
según la ley orgánica de la función legislativa, en este caso, las dos principales interpelantes, me imagino que no cambiarán, la asambleísta Pazmiño y la asambleísta Veloz, tendrán 2 horas para interpelar al presidente de la República. Y ¿Cada una o las dos en conjunto? 2 horas, la ley no especifica cada una, habla de en plural, los asambleístas interpelantes, es decir, son 2 horas en total. Después, el presidente de la República, interpelado único, tiene el lapso máximo, tiempo corrido nuevamente, de 3 horas para presentar su defensa. Y después se abren las réplicas. 1 hora máximo para los interpelantes, 1 hora máximo para el presidente de la República. Entonces tú sumas 2 más 3 más 2 adicionales, estamos hablando de 7 horas únicamente, ojo, entre interpelantes e interpelado, Bernardo, porque una vez que terminan estas 7 horas, se va el presidente de la República y empieza formalmente el debate, en el que están facultados para intervenir los 137 legisladores por 10 minutos máximo cada uno, sin derecho a réplica. Tú comprenderás que en estos momentos hay altas probabilidades de que todos quieran hablar y decir lo que piensan, así es que este proceso podría tomar varios días. Calcula tú que en 1 hora, que tiene 60 minutos, podrían intervenir un máximo de 6 legisladores. Estamos hablando que podríamos eventualmente, Bernardo, enfrentarnos a un proceso de únicamente fundamento de los legisladores, si se toma cada uno los 10 minutos, de aproximadamente 20, 22, 23 horas. 23 horas. 23, entonces, acabo de hacer el cálculo. 23 por eso te digo, horas. Por ahí siempre alguno se queda callado, otro no quiere intervenir, otros hablan en función de bloque, así es que yo calculo que si se toman los 10 minutos, podríamos hablar de mínimo 20 y obviamente el caso extremo de 23. Que si tú divides las sesiones de 8 o de 10 horas diarias, pueden tomar 2, 3 días adicionales. Se cierra el debate. Y una vez cerrado el debate, corren 5 días para que se convoque formalmente a la sesión, en la que ya sin debate se emociona y se procede con la eventual censura y destitución del presidente de la República. Con lo cual, ojo, se requerirían únicamente estos 92 votos, ahí sí mayoría calificada, para poner fin al mandato del presidente, de ser el caso, y operar automáticamente la sucesión presidencial en manos de quien ostenta la vicepresidencia. Algunos datos, más o menos desde que pase de la Comisión de Fiscalización al Pleno, más o menos serían unos 15 días entonces. Entre aproximadamente. Perfecto, esos 15 días. Ahora, en ese momento, cuando, si es que luego del debate se procede a la votación, que debe tener mociones, alguien tiene que mocionar por la censura, destitución del presidente. Obviamente otros legisladores pueden apoyar la moción. Si no hay moción, pues no habrá. Damos por hecho que habrá. Aquí un punto clave. Hasta ahí obviamente ha sido un proceso. ¿Puede el presidente de la República en ese punto firmar lo que se denomina o mal llama la muerte cruzada? ¿Lo podría hacer legalmente? No refiero moralmente, éticamente, no. Refiero, legalmente lo podría hacer hasta ese momento, porque si se da la destitución, censura y destitución, ya no puede. Pero hasta ese momento lo puede hacer. Bernardo, tú recordarás quién fue el que introdujo o los que introdujeron la figura de la mal llamada muerte cruzada. Por supuesto, el correísmo. El correísmo. ¿Por qué lo hicieron, Bernardo? Para darle al presidente de la República una herramienta de presión, de chantaje, de extorsión a la Asamblea Nacional para que siempre esté por el recto camino, el mandato del tirano de turno. En ese sentido, el artículo de la disolución de la Asamblea es lo suficientemente perverso como a su criterio debía ser para que, como dice específicamente, solo a juicio del presidente, solo el buen criterio del primer mandatario baste para disolver la Asamblea Nacional
en caso de grave crisis política y de conmoción interna. Es decir, te repito, el presidente puede estar en esas 3 horas de su defensa o incluso en la hora misma de la réplica, diciéndoles a los asambleístas de todo un poco y cerrar su intervención con un touché, en definitiva, firmando Ah, el decreto y diciéndoles, señores, con esto me despido de ustedes, váyanse a su casa. Y les despachan los 137 legisladores dentro del marco constitucional vigente. No hay norma que le frene al presidente de hacer esto sobre texto de un juicio político de ninguna forma, porque de acuerdo a la misma Constitución basta su juicio, su criterio para proceder efectivamente. y bien decíamos, está obviamente la Constitución de 2008. ¿Quiénes la hicieron? Quienes estaban en el poder diciendo que se van a quedar 300 años, entonces obviamente no querían tener ningún tipo de problema al momento de gobernar. Pero claro, en ese momento, a 2008 y diría yo hasta 2016, todo estaba bonito, todo estaba legal. Pero ahora resulta que no ha sido ético, no ha sido moral, están dudando de la legalidad, que solamente se podría firmar el decreto ejecutivo con la muerte cruzada antes de que inicie un juicio político, etc. Ahora es ilegal, inmoral, es antiético. Pero cuando estaba el que sabemos ahí, en el poder, todo era legal, ético y era moral. Ahora está la cosa. Pero bueno, digamos que se da esta hipótesis, hablo ya de hipótesis, ojo, hipótesis de que si es que se dan cuenta de que hay los 92 votos para la censura y destitución del presidente y el presidente opta por firmar el decreto ejecutivo con la muerte cruzada, ¿qué ocurriría? Hipótesis pongo porque alguien vaya a decir de que lo estoy anunciando, no, No, hipótesis. y Bernardo, bien que lo menciones, porque además nuevamente hasta personas que se supone han leído la Constitución y son asambleístas en funciones, mal hablan de un adelanto de elecciones. No hay adelanto electoral a No existe propósito la de la figura. disolución de la Asamblea. Es una elección extraordinaria, coyuntural, para terminar el mandato, Bernardo, nada más. No es que ya no tenemos elecciones en el 25 y disuelta la Asamblea en 2023 hay elecciones para 4 años. No, 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 de ninguna forma. Tendremos elecciones sí o sí en febrero de 2025. Y si hay este tema de la disolución de la Asamblea, vamos a unas elecciones para un periodo cortísimo, quizá de 1 año y medio, a lo mucho, para un presidente transitorio, para una asamblea transitoria de cara a 2025. No hay adelanto electoral. Y mientras este proceso electoral extraordinario y coyuntural tiene lugar, el presidente de la República puede legislar mediante decretos, pero solo en materia económica urgente. Otro pequeño detalle, no es que el presidente puede reformar la norma que le dé la gana y hacer lo que quiera a través de decreto ejecutivo. Únicamente temas de urgencia en materia económica, sometidas además previamente a la autorización de la Corte Constitucional. Así es que esos sistemas están perfectamente establecidos en la Constitución, no deben prestarse perversamente ni a la manipulación ni a la deformación a conveniencia y tienen que ser leídas al tenor literal del texto constitucional. Digamos que, más o menos, si todo ocurre, podría darse toda esta figura de la que hemos hablado en unas 3 semanas, un poco más. Digamos que en un mes. A mediados de mayo podría darse esta figura de la muerte cruzada, hipótesis. Y de ahí, ¿cuántos meses tiene el presidente para gobernar por decretos ejecutivos en las materias que tú has explicado? Pero en ese momento, obviamente, se firma la muerte cruzada, se acabó nomás, los legisladores van a su casa, el presidente y el vicepresidente también van a su casa, pero tienen este tiempo perentorio porque, si no estoy mal, 7 días después de firmada la muerte cruzada, tiene el Consejo Nacional Electoral que convocar a estas elecciones, no anticipadas, sino estas elecciones extraordinarias. Esos son los tiempos. Y qué bueno que lo menciones, Bernardo, porque la Constitución no habla de meses ni del tiempo que se quede el presidente asumiendo la No, función legislativa. La Constitución solamente dice que el Consejo Nacional Electoral tiene un plazo máximo de 7 días
tras la publicación del decreto de disolución para convocar a elecciones legislativas y presidenciales por lo que falta del respectivo periodo. Ahora, ¿por qué se calcula coyunturalmente, coloquialmente, por sentido común, este tiempo de entre 6 y 8 meses? Porque es el tiempo que le toma, al menos le ha tomado en este último tiempo, al Consejo Nacional Electoral organizar un proceso a nivel nacional. Y considerando incluso, Bernardo, que como tú sabes, en el caso de presidencia, no siempre se gana en primera vuelta y hay que tener en el radar esos 30 o 45 días entre una primera y una segunda vuelta eventual. Así es que, como te digo, es un cálculo al ojo, como quien habla de manera coloquial, insisto, de 6 a 8 meses que tendría un presidente Ecuador encargado también de ciertos aspectos legislativos y un órgano legislativo cerrado durante algunas semanas. Interesantísimo. Oye, me quedan unas preguntas en el tintero, pero voy a hacer algo. ¿Te parece si conversamos la próxima semana del resto? Como por ejemplo, mientras tanto, obviamente, ¿quiénes podrían prestarse para ser candidatos a presidente, vicepresidente, a sabiendas de que será solo hasta el periodo de 2023?